Entonces vamos a ver primero el músculo esquelético, el músculo estriado esquelético, para poder hablar del músculo estriado. Entonces las células se llaman miocitos, ¿ok? Siempre son más largas que anchas, y van a tener sus diferentes partes con nombres especiales. Por ejemplo, la membrana se llama sarcolema. Sarco, no se olviden, significa carne. Sarco en latín es carne. Por eso se llama sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Es una caja donde se guarda pues el cadáver de los muertos, ¿no es cierto? Entonces, sarcoplasma es el citoplasma de la célula. El retículo sarcoplasmático, ¿no es cierto? ¿Qué será? El retículo endoplasmático. Pero el que predomina en el tejido muscular es el retículo sarcoplasmático, el retículo endoplasmático liso. No el estriado. ¿Por qué? La célula muscular es una célula que está sintetizando algo, está sintetizando como las otras células, como el condrocito, como el osteocito. No, no es cierto, ¿ok? Porque ya cuando es mioblasto, que es en la etapa muy primitiva del músculo, ahí sí sintetiza, ¿ok? ¿Y qué sintetiza principalmente? Sintetiza fibras que van a formar el citoesqueleto de estas células, porque lo que tienen más desarrollado en una célula muscular es el citoesqueleto, ¿no es cierto? Bien. Y los arcosomas son las mitocondrias, ¿ok? Entonces, el músculo estriado puede ser el esquelético y el cardíaco. ¿Cuál es lo principal en el músculo estriado? La presencia de miofibrillas, ¿no es cierto? Miofibrillas y miofilamentos. ¿Quiénes son los miofilamentos? La actina y la miosina. Los miofilamentos son la actina y la miosina. Ahora, el músculo, ustedes dirán, profesora, pero el músculo liso entonces no tiene, sí tiene, pero lo que pasa es que en el caso del músculo estriado está ordenado, está formando los sarcómeros, muy bien, los sarcómeros, ¿ok? Y esos sarcómeros son justamente, ¿no? Estas bandas que se presentan en forma alternativa, o alternada, perdón, que son las bandas claras y las bandas oscuras. En la fotografía la vamos a entender. Ok, chicos, a ver, tenemos un músculo cualquiera de los músculos que ustedes se acuerden, un bíceps, un tríceps, etcétera. Ok, aquí está el tendón que le permite que se una al hueso. Ok, todo esto es el músculo que está rodeado, ¿no? ¿Cómo le llaman en anatomía? Las fascias, ¿no es cierto? Ok, en histología le vamos a llamar el epimicio. Epimicio, que es un tejido conectivo denso y regular. Tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Ese epimicio está rodeando a todas estas masas que ustedes ven acá. Aquí hemos sacado una, que es un fascículo muscular. Entonces, miren, esto que vemos acá, que está sobresaliente, es igual a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Fascículos musculares. Y este es un fascículo muscular. Entonces, cada fascículo muscular está rodeado por un perimicio. Perimicio, que también es tejido conectivo denso y regular, pero con menos fibras de colágeno que el epimicio. ¿Ok? Ahora bien, si yo saco un fascículo, me voy a encontrar con otros paquetitos, que van a ser estos de acá, y eso ya no son fibras, sino son células. Eso de acá es una célula, una fibra muscular, una célula muscular. Entonces, esta es una célula, y aquí se ve el núcleo de la célula. Algunos cortes no se le ve el núcleo, pero no quiere decir que no tenga núcleo, porque recuerden que son largos. ¿Ok? Entonces, y ustedes me dirán, profesora, ¿y esos puntitos que están adentro, qué cosas son? Son las miofibrillas.
Y dentro de esas miofibrillas vamos a tener los miofilamentos. Pero ¿qué rodea a la fibra muscular? El tejido conectivo, que es un tejido conectivo reticular, ¿ok? Se llama endomisio. Y debajo de ese endomisio estará el sarcolema, ¿ok? Entonces, yo tengo mi célula muscular, a ver, vamos a ver si puedo dibujarles. Yo tengo mi célula muscular aquí, imagínense ustedes así, media poligonal, con su núcleo por aquí. A eso le llamo sarcolema, pero al tejido conectivo que está aquí, eso es el endomisio. ¿Ok? Entonces lo que estamos señalando, esta parte media blanquecina que se ve acá, es endomisio. Igual acá habrá vasos capilares sanguíneos, capilares, ¿no es cierto? Acá también habrá fibroblastos, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. El sarcolema es la membrana de la célula. Eso de acá, mira, esto. Pero recuerda que a la microscopía de luz no se ve el sarcolema, se ve al microscopio electrónico nada más, ¿no es cierto? Ok, entonces miremos acá, miren chicos. Miren, esto es una fibra muscular, esta es una célula muscular. Entonces hemos sacado una de estas, perdón. Hemos sacado una de estas, uno de estos paquetitos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, entonces, esa es mi célula muscular o fibra muscular. Acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo y seguro que tiene muchos núcleos, porque esta célula es una célula multinucleada. La célula muscular del músculo estriado es larga, ¿no es cierto? Puede medir pues una micra hasta 10 o 15 micras o más, ¿ok? Y debajo del sarcolema vamos a encontrar, eso de acá merece el sarcolema, vamos a encontrar los núcleos que son periféricos, los núcleos periféricos. En el citoplasma de la célula nos vamos a encontrar estos paquetitos, miren, estos paquetes son las miofibrillas. Cada una de estas es una miofibrilla, miren, esa es una miofibrilla que está sobresalida acá, una miofibrilla. Y esta miofibrilla es la que tiene los sarcómeros. Acá miren, ¿ven? Los sarcómeros, las bandas claras y las bandas oscuras. Las bandas claras, ¿no? Dividida en dos por esta línea Z que está aquí. Entonces, toda esta banda clara es la banda I y toda esa banda oscura es la banda A. ¿Ok? Ahora, imagínense ustedes ahora toda esta célula, yo la llevé al microscopio electrónico y la estoy viendo acá. Pero aquí estoy viendo una miofibrilla, acá, esta de aquí, otra miofibrilla y por acá hay otras dos miofibrillas. O sea, esto de acá. Esto lo estoy mirando acá, en un corte de bidimensional nada más, con largo y ancho, porque eso se ve tridimensional. ¿Lo ubica? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? La banda oscura, que es la banda A, la banda clara, que es la banda I, y esa línea que divide a la banda I en dos medias bandas I, que es la línea Z, o disco Z. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, quiero que nos metamos a la banda A. En la banda A, hasta aquí yo tengo actina y miosina. Hasta aquí yo tengo actina y miosina. Pero aquí, en el centro, acá en esta parte que estoy señalando, solamente tengo miosina. Solo miosina. Y esa línea que ven que está partiendo, ¿no? O está dividiendo a la banda A, hay una proteína que se llama meromiosina, pero la vamos a ver después, aquí, ¿ok? Y forma lo que se llama la línea M. Eso de acá es la línea M, donde está la meromiosina. Y aquí, en la I, yo voy a ver solamente actina. Acá solamente actina. Entonces la actina, miren, viene de aquí, se ancla al disco Z
y viene desde aquí hasta acá. ¿Estamos? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Entonces, si yo pregunto, vamos acá, miren, este es el esquema. Miren, todo esto que sería banda I, que sería la banda clara, banda I. Todo esto es banda A. Entonces, la banda I dividida por el disco Z. Aquí, esas líneas, ¿qué serían entonces? Solo actina. Pero miren, la actina se mete hasta la banda A. Pero solamente hasta esta parte oscura que está actina con miosina. Porque aquí, en esta parte clarita, solamente hay ¿qué cosa? Miosina. Solo hay miosina. ¿Ok? Ahora vamos a verla. Todo esto de aquí, toda esta parte clara, es la banda H. La banda, esta clara de acá. Entonces, todo esto es H. Todo es H. Dividida por esta M, que acá no la han dibujado, pero acá sí se ve perfecto. ¿No es cierto? Porque aquí, como el músculo está bien estiradito, o sea, cuando uno hace una biopsia de músculo, porque hay que estudiar la fibra muscular cuando hay patologías en el músculo, entonces se hace el corte, ¿no? Generalmente se saca del músculo de la pantorrilla, se hace un corte y uno mete un catgut para amarrar y poder mantener estirado el músculo. Y lo amarra en una maderita delgadita. Entonces amarras por un extremo, luego cortas el otro lado y vuelves a amarrar. Cosa que el músculo entra al fijador bien amarradito y bien estiradito. Cuando está bien estiradito es que queda así. Si no, se ocultan todas las bandas y uno no puede estudiarlos. M, acá, esa de acá. La M es la línea esta que está cortando la H. Mira, esa de acá. Pero que no se ve aquí. Acá, ahí. Ahora cuando veamos la parte molecular lo vas a entender, ¿ya? ¿Ok? Y mira, entonces, toda la fibrilla, veríamos así las fibras, mira. El disco Z, que es un entramado de proteínas, ¿ok? La actina, todo lo verdecito, y lo azul sería la miosina. Entonces, cuando se contrae así, ¿no? Todas las fibras se juntan así. ¿Ok? Veamos, sigamos viendo entonces. Esto es un corte transversal de un fascículo. Todo esto de acá es un fascículo, miren. ¿Sí? A ver, todo esto es un fascículo. Entonces, aquí, esas serían las fibras musculares, estas son las células. Miren lo grande que es. Eso es una célula muscular. Célula muscular o fibra muscular, todas. Ahí se ven los núcleos. Y por supuesto, lo verdecito es el tejido conectivo. Ese que está rodeando a cada una de las fibras, ¿qué sería? Endomisio. Y ese verdecito que está acá, que estaría rodeando a todo el fascículo, ¿qué sería? El perimisio. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? No se olviden, en las tricrómicas normalmente se diferencia con un colorante que se llama verde claro, que le da este color verdoso al colágeno, o se diferencia con azul de metileno, y el azul de metileno te da de color azul, ¿no? El colágeno, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos reconocido las fibras musculares, el endomisio, todo sería un fascículo, y todo eso sería el perimisio, ¿ok? Muy bien. Ahora es un corte longitudinal. Cada una de esas será la fibra muscular a gran aumento, ¿ah? Miren, esta es la fibra muscular. ¿Y cómo se ven los núcleos? Periféricos. ¿Y esto que está entre fibra y fibra, qué sería? No. Ah, sí, está bien, perfecto. Endomisio. Esto de acá es el endomisio. Endomisio. ¿Ok? Todo eso clarito que ven acá sería el endomisio. ¿Ok? Entonces acá igual. Acá hay un corte transversal y aquí se ve cortes longitudinales. ¿Ok? Acá se ve parte de un fascículo. Todo esto sería el perimisio, ¿no es cierto? Y aquí el endomisio, acá adentro, el endomisio. ¿Ok? Ok, chicos, a ver, espero yo que los que están en el Zoom hayan podido entender eso de la fibra muscular,
o célula muscular que estábamos diciendo de que tiene el sarcolema alrededor, los núcleos son periféricos, y en el sarcoplasma vamos a encontrar estas miofibrillas, cada uno de estos paquetitos que se ven acá, que aquí a mayor aumento lo vemos, ¿no es cierto?, formado por los sarcómeros. Recuerden que los sarcómeros están formados por fibrillas, ¿no es cierto? Perdón, estos son miofibrillas, los miofilamentos son actina y miosina. Todo lo que ven de color verde o azul aquí es la actina y lo rojo es la miosina. ¿Ok? Entonces, miofibrilla, 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 miofibrilla. Miren la cantidad de miofibrillas que hay dentro de una célula. Y las miofibrillas formadas por los sarcómeros y los sarcómeros por actina y miosina. Pero aquí, por ejemplo, en este sarcómero vemos dos discosetas, porque el sarcómero va de discoseta a discoseta, dos medias bandas I, ¿no es cierto? Y vemos todo esto, la banda A. En la banda A podemos visualizar esta parte clara, que es la banda H, ¿no es cierto? Y la banda H dividida, ¿no es cierto?, por esta línea, que es la línea M. Cada miofibrilla está rodeada por retículo sarcoplasmático. Miren ustedes acá, todo lo azul que vemos acá es el retículo sarcoplasmático. Y ese retículo sarcoplasmático es muy importante en el músculo porque estos son los depósitos de calcio. Y luego vemos esta línea amarilla que ven acá, ustedes acá este saco amarillo que entra porque es una invaginación de la membrana citoplasmática, del sarcolema, que junto con los ensanchamientos del retículo sarcoplasmático forman lo que se llama la triada. ¿Ok? Importantísimo para la conducción nerviosa, para la contracción del músculo. Y aquí vemos los sarcosomas, que son las mitocondrias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que encontraríamos dentro de una célula muscular. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha esquematizado lo que se ve en una fotografía al microscopio de luz. Todo esto es la microscopía de luz de una fibra muscular, de una célula muscular. ¿Ok? Y miren ustedes, ahí se ven los núcleos y se ven las bandas oscuras y las bandas claras. Entonces aquí, miren ustedes, la banda oscura, ¿a dónde va? A la banda A. Y la banda clara va a la banda I. ¿Está claro? ¿Ok? Ahora, veamos algunas proteínas que vamos a encontrar en el sarcómero. Si nosotros miramos la actina, esto de lo verde aquí, que ancla en el disco Z, ¿ok?, está acompañada por otras proteínas, ¿no es cierto? La troponina, la topomiosina, están junto con la actina, ¿ok? Y, en cambio, la miosina va sola. Pero si ustedes ven acá, de aquí hasta acá, hay casi como 250 moléculas de miosina, de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá hay otros 250 moléculas de miosina. Pero están acomodadas, ¿cómo les podría decir? No todas están paralelas unas al lado de la otra, sino que están como si fuese un arreglo floral. Las cabezas de las miosinas, ¿no? Algunas se ordenan más periféricamente y otras van poniéndose un poquito más abajo como que estuviesen un poquito desfasadas. ¿Para qué? Para que cada una de estas cabezas pueda ponerse en contacto con la actina. ¿Ok? Entonces, la unión entre estas dos paquetes de miosina, ¿no es cierto?, tienen esa proteína que forma la línea M, que es la miomesina, esa de acá. ¿Ven? Miren aquí, estas amarillitas, es la miomesina. Ahora, en el disco Z, donde anclan la actina y otras proteínas más, ¿ok?, va a haber otra proteína que es la conectina. Aquí la ven, aquí la conectina en la línea Z. Pero hay muchas más proteínas que seguro ustedes las van a recordar. Eso se ve más en biología celular, pero solamente para recordarles. Miren ustedes, la membrana citoplasmática, ¿no es cierto?, se une a las miofibrillas a través de un complejo de proteínas que unen, ¿no es cierto?, la membrana con las miofibrillas. De aquí que entre esas proteínas que están acá, por ejemplo, está la distrofina, una
proteína que cuando está mal ensamblada o tiene algún defecto en su síntesis, produce una patología muy importante y bastante importante, que son las distrofias musculares. ¿Ok? Además, vamos a encontrar filamentos intermedios que están soportando la estructura de estas miofibrillas, ¿no? Hasta a la membrana citoplasmática. ¿Ok? Entonces, aquí hay otras proteínas que están junto con la actina y con la miosina, porque ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se mantiene la miosina en el aire? ¿No es cierto? No, hay proteínas, ¿no es cierto?, que permiten que se mantengan en sus lugares y que se unan a este disco Z. Por ejemplo, tenemos la nebulina y la titina, ¿no? En este caso, la titina es la que une la miosina al disco Z, y la nebulina es una proteína que permite que se mantenga la fibra de la actina, la molécula de la actina unida, ¿no es cierto?, y también paralela, ¿no?, al disco Z. Entonces acá hay nebulina y aquí hay titina. Nebulina con la actina y titina con la miosina. Entonces eso mantiene a las fibras en su lugar. Hay otras proteínas, ¿no es cierto?, que también permiten que recuerden que la actina es una proteína que constantemente se está polimerizando y despolimerizando, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué en el músculo no pasa eso? Si no, tendríamos un grave problema. La actina siempre es una fibra en el músculo. ¿Por qué? Porque hay proteínas que forman como una especie de caperuza, ¿no es cierto?, que impide que se despolimericen las proteínas. ¿Ok? Y que las mantienen en ese estado constante. Y otras que mantienen que estén paralelas unas con otras. Por ejemplo, la alfa-actinina, por ejemplo, ¿no?, que es una proteína que permite que se mantenga esa fibra de actina paralela a la otra fibra de actina. Porque recuerden que hay otras proteínas que permiten que las actinas se formen como una especie de un enrejado. ¿Sí? ¿Ok? Eso es parte de biología celular que seguro lo van a llevar o lo han llevado, no lo sé. Ok, miren, aquí se ven las miosinas, lo que yo les decía, ¿no? Cómo están acomodadas las miosinas. Entonces, aquí se ve la cabeza de la miosina, todo esto sería la meromiosina pesada, sobre todo la cadena pesada, ¿no es cierto?, la cabeza y la cola. Y miren ustedes aquí las cadenas ligeras, aquí, ¿ve? Esas azulitas serían las cadenas ligeras. Entonces, miren cómo se acomodan. Entonces, alrededor, miren, si esa es la miosina, miren acá, en un corte transversal, esa es la miosina, alrededor hay 6 actinas. Entonces, estas cabecitas deben haber 6, así como si fuese un penachito o un paquetito de flores, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que cada una de estas cabezas se pueda poner en contacto con una miosina. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alrededor de cada miosina. Recuerden una estructura tridimensional, ¿ok? Entonces, miren, aquí está el filamento delgado, que es la actina, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí el filamento grueso, que es la miosina. No es una sola molécula de miosina, son cientos de moléculas de miosina, que están justamente desfasadas para que puedan ponerse en contacto con las actinas G, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿qué más encontramos junto con la actina? Esto que está aquí es la troponina. Recuerden que el papel importante de la troponina es esta troponina C, seguro que se recuerdan, porque aquí se une el calcio, ¿ok? Y eso va a permitir que esta fibra que está acá, que es la tropomiosina, miren, la tropomiosina está tapando el punto de unión entre la actina y la miosina. Pero cuando llegue el calcio, esta tropomiosina gira, ¿no es cierto?, y deja libre el punto de unión entre la actina y la miosina. ¿Ok? Acá está, miren lo que yo les decía, esta proteína que forma como una especie de una caperuza, que es la tropomodulina, que va a impedir que se desarme esta fibra de actina. ¿No? Esta es la actina F, y cada una de estas son las actinas G. La troponina C, ¿no es cierto?,
la troponina T y la troponina I. Son tres, ¿no es cierto? Troponina I y troponina T. T porque está pegada a la tropomiosina, ¿sí?